Hola, continuaremos con la clase de agroclimatología y vamos a dar ejemplos de utilización de la taxonomía y zonificación de aptitudes para la producción agropecuaria específica, en este caso sobre el cultivo de la soja. Para desarrollar este tema vamos a estudiar los tipos agroclimáticos del cultivo de la soja en la República Argentina, que es una verdadera clasificación agroclimática realizada por el ingeniero Pascale de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícola de la UBA. Este trabajo, además de ser una verdadera clasificación agroclimática, es un exhaustivo trabajo de introducción de una especie nueva. El trabajo se basa en determinación del tipo bioclimático de la especie, valorar el clima de la región de origen de la especie, valorar el agroclima de la región de la difusión comercial de la especie, valorar las condiciones climáticas de las regiones donde la experiencia del cultivo ha sido negativa y considerar los índices agroclimáticos derivados de trabajos experimentales. Como sabemos, la soja es una planta afotocíclica. Si la relacionamos con la variación anual en la longitud del día, es una planta que se desarrolla durante la fotofase positiva. Si la consideramos con respecto a su ubicación temporal en la variación anual de la temperatura del aire, también es una planta atermocíclica porque se desarrolla en la termofase positiva. Con respecto a los requerimientos térmicos, se ha determinado que no se ha producido ninguna germinación cuando la temperatura es inferior a 15 grados. Es decir, que la temperatura base del cultivo es de 15 grados en el bioperíodo. También la consideración del lugar de origen, la temperatura del mes más cálido, tiene que ser mayor o igual a 20 grados, mientras que la temperatura media con la cual se logran mayores rendimientos oscila entre 23 y 25 grados. Con respecto a los requerimientos fotoperiódicos, la planta de soja es una planta de días cortos. Eso significa que una vez cumplida la etapa vegetativa base, a partir de un umbral máximo comienza la floración y la cual se realiza a medida que el periodo luminoso se va acortando. Si hacemos la representación en la Argentina de la duración del fotoperiodo en el mes de enero, vemos que las longitudes más largas ocurren al sur del país, donde las latitudes son más altas, y las duraciones más cortas se acercan al Ecuador, es decir, a latitudes más cortas. La soja es un cultivo que presenta una gran diversidad en cuanto a sus requerimientos fotoperiódicos y existen especies insensibles, otras con fotoperiodos críticos largos que se dan en altas latitudes. Otras variedades presentan alta sensibilidad, por lo tanto requieren fotoperiodos cortos a latitudes más bajas. Los grupos de madurez se agrupan desde 000 o 000, que toleran bajas temperaturas, y van la numeración 000 hasta el grupo 10. Las franjas latitudinales que observamos en el mapa son franjas estrechas de aproximadamente 200 kilómetros de longitud. Luego hemos visto en
la clase de bioclimatología que para algunas especies había requerimientos combinados de temperatura y duración del día, y eso se expresaba mediante el índice heliotérmico, que era el producto de la sumatoria de las temperaturas medias sobre 0 grado por la duración del día sobre 100. Y esto queda puesto de manifiesto en los requerimientos de la soja, puesto que en la zona sur, con fotoperíodos más largos, las sumas, el producto con las sumas térmicas equipara los requerimientos fototérmicos para el desarrollo de la especie, mientras que en la parte norte del país las temperaturas son más elevadas, la duración del fotoperíodo es más corto. También hablamos de los requerimientos hídricos. Y en este caso, este cultivo necesita deficiencias inferiores a 33 milímetros porque con esos valores se alcanzan los mayores rendimientos en las regiones de difusión comercial. Cuando las deficiencias son superiores a 100 milímetros, es necesario el riego. Los excesos tiene esta especie una tolerancia variable. Se puede generalizar que no soporta excesos durante el periodo de cosecha. Tanto las deficiencias como los excesos son resultado de los balances hidrológicos realizados en el lugar de la experiencia. Conociendo estos requerimientos, los autores, Pascales, junto con los encargados de la cátedra de cultivos industriales de Buenos Aires, se abocaron a definir los índices agroclimáticos en Argentina. Tal es así que, con respecto a las sumas térmicas sobre 15 grados, realizaron la disponibilidad en distintas regiones de la Argentina y como realizaban ensayos geográficos, es decir, habían realizado siembras en distintas localidades del país, determinaron que este valor de 600 grados días efectivo era el límite de tolerancia térmica para desarrollar este cultivo. Con respecto a la tarea experimental, podríamos decir que en la provincia de Buenos Aires es donde realizaron los ensayos de siembras continuadas para determinar las fechas probables de siembra. También el equipo realizó balances en distintas regiones del país y obtuvo los valores de deficiencia anual, y es así que quedaron determinadas las isolíneas de 0 milímetros de deficiencia, de 100 y 200, teniendo en cuenta que el límite que separaba la aptitud de la no aptitud desde el punto de vista hídrico eran los 100 milímetros de deficiencia durante el bioperíodo. Con respecto a la duración del día, se determinó que esta latitud de 43 grados tenía una duración del día adecuada para que pudiera progresar el cultivo de la soja en el mes de enero, y se disponía de 15 horas 20 minutos aproximadamente. ¿Cómo podemos determinar la aptitud para el cultivo de la soja de un cultivo? Debemos caracterizar la disponibilidad regional en cuanto al goce de temperatura, disponibilidad de agua y de duración del día. Por lo tanto, se construyeron estas tablas que ustedes disponen en el apunte,
a partir de la página 403 y 404, la primera corresponde a las regiones térmicas, donde las zonas reciben nombres desde la letra A hasta la letra E. El índice agroclimático es la suma de temperaturas efectivas sobre 15 grados en el bioperíodo, es decir, desde la siembra hasta la cosecha, y como resultado tenemos desde menos 600 grados días efectivos, valores mayores, hasta llegar en la región E a más de 2400 grados días efectivos. El tipo de agroclima con respecto al cultivo oscila desde muy frío, en esa situación de menos de 600, y la aptitud, es decir, se puede no hacer cultivo, es de inapto a marginal. Ya con una disponibilidad de 600 a 1200 grados días efectivo, es templado frío y la región resulta apta. Y por último, la región E, que dispone de más de 2400 grados días efectivos, el clima es cálido y también es apto para el cultivo de la soja. Encontramos también las regiones hídricas que relacionan la disponibilidad hídrica durante el ciclo de cultivo. En este caso, las zonas se denominan A', B', C', D', E'. Si tomamos el primer ejemplo, A', el índice agroclimático dice que hay más de 100 milímetros de deficiencia, el agroclima es muy seco, es inapto o se puede realizar con riego. En cambio, en la zona B' de 99,66 es seco, pero es de apto a marginal. Las otras dos categorías, C', D', son aptas, pero fíjense en la situación de la región E'. Tiene exceso, el clima es húmedo y esto es marginal a inapto porque cuando existen excesos de agua, que se puede visualizar a través de ese balance hidrológico que ya he mencionado, pueden ocurrir problemas en el momento de la cosecha y la brotación de los granos. Las regiones fotoperiódicas es el fotoperiodo del mes más cálido del año. En este caso las zonas tienen el mismo nombre, pero se denominan A2', B2' hasta E2'. La zona A2' tiene como índice agroclimático un fotoperíodo en horas y décimas de hora o horas y minutos, en este caso más de 16 horas 30 minutos. Esto se encuentra en esa franja latitudinal mayor a 43 grados, latitud sur. Deben usarse cultivos precoces. El tipo de agroclima es muy largo, pero la aptitud es apta. Nos ubiquemos en la región de Córdoba, la zona C2', 14 horas 30 minutos a 15 horas 30 minutos es la duración del día, y el área latitudinal de 25 a 35 grados de latitud, y en este caso se utilizan variedades semiprecoces, semitardías y tardías. El tipo de agroclima es mediano y tiene aptitud agroclimática para el cultivo. En cambio, la zona E2', que está ubicada entre los 10 grados norte y sur de latitud, la duración en promedio del día es de 13 horas 30 minutos y entonces allí se deben ubicar variedades tardías porque el tipo de agroclima es muy corto y sigue siendo apto para cultivar soja desde el punto de vista de duración del día. Aquí tenemos las referencias, aptitud, marginalidad y también las distintas precocidades varietales que presenta el cultivo. El mapa representa la situación de la República Argentina con dos zonas bien diferenciadas. La que está hacia la derecha es la zona
oriental para el cultivo de la soja y esta zona corresponde a la zona occidental, donde están involucradas las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, pero como el relieve es montañoso, la determinación de la aptitud es un poco más complicada que en esta región oriental donde predominan las planicies. Si tomamos esta región está caracterizada por las letras D, D', C', y significa que se disponen de 1800 a 2400 grados días efectivos sobre 15 grados. La letra D' nos está refiriendo a que tenemos de 0 a 32 milímetros de eficiencia, y la letra C2', que la duración del día es de 14:30 a 15 horas 30 minutos. Es decir, que en esa región debemos utilizar cultivares adaptados a esta disponibilidad. En contraste, si tomamos esta región al sur, que se denomina A, D', B2', podemos decir que las sumas térmicas son inferiores a 600 grados días efectivos, por lo tanto es una región fría, aunque tenemos una deficiencia de 0 a 32 y la duración del día es de 15:30 a 16:30 horas. Cuando se hicieron las determinaciones para la introducción del cultivo de la soja, siempre se tuvo como referencia la aptitud agroclimática de Estados Unidos para el cultivo de la soja. Fíjense lo siguiente: en la zona norte, en el límite con Canadá, se ubican estas condiciones agroclimáticas que encontramos al sur de la provincia de Buenos Aires. Y lo que se puede determinar que el cultivo de la soja en la Argentina no puede casi realizarse al sur de los 38-39 grados de latitud, mientras que en el hemisferio norte esto se realiza hasta los 52 grados de latitud norte, equivalente a las latitudes de Tierra del Fuego. Esto es como por resultado de la continentalidad que existe en el hemisferio norte, que permite que existan amplitudes térmicas en los meses de verano tales que permiten el cultivo de la soja, que no ocurre lo mismo en Argentina, donde predomina la oceanidad. Estos análisis del cultivo de la soja aparecieron en los años 60 y el cultivo formalmente apareció a mediados de la década del 70. Fíjense en el quinquenio 91-95, esa era la distribución. Esta es la del 96-2000, 2001-2005 y finalmente lo que está ocurriendo en el año 2014. Es decir, la introducción de un cultivo inexistente en el país porque es originario de China, que por similitudes con algunas características del clima, con algunas regiones de Estados Unidos y algunas zonas de Brasil, se introdujo y alcanzó esta distribución en el país, donde Córdoba cultiva el 31,50% de la población de la producción nacional, Santa Fe 30,49%, le sigue Buenos Aires y luego en porcentajes menores las distintas provincias. Lo interesante del cuadro que les presento a continuación es que mientras en el periodo 1999-2000 la soja representaba el 31% de la producción total agrícola, en el periodo 2006-2007 esto abarcaba el 51%.
dentro de los principales productores mundiales de soja, según el ranking de la campaña 2009-2020, la Argentina ocupa el tercer lugar y el aporte que se hace a la producción mundial es del 14%. Esto es todo con respecto a la posibilidad del cultivo de la soja